Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí otro vídeo más para hablar de alimentación en deportes de resistencia. En concreto, hoy he querido hacer una recopilación de 5 errores que suelo ver en ciclistas. Ya sabéis que llevo ya desde 2012 trabajando y asesorando a este tipo de deportistas, pero concretamente en los últimos meses en el programa Alimenta tu Meta han empezado a trabajar conmigo muchos deportistas que se dedican al ciclismo. En concreto porque estamos preparando pruebas como es el caso de la quebrantahuesos. Bien, he decidido recopilar estos errores que suelo ver para ayudar al máximo número de deportistas que os dedicáis al ciclismo y que estos pequeños cambios os pueden ayudar muchísimo en vuestro rendimiento deportivo. Bien, antes de empezar de lleno con el vídeo, quiero contarte que este mes de febrero abriré de nuevo la comunidad de la alimentación se entrena, pero esa comunidad solamente la abriré durante 24 horas y los primeros en enterarse serán los miembros de la newsletter. Así que si quieres pertenecer a esta comunidad, puedes suscribirte a mi newsletter. Tenéis enlace en comentarios del vídeo. Si no sabes todavía lo que es la comunidad, es un espacio donde publico guías, protocolos, donde los deportistas podéis preguntarme directamente vuestras dudas y yo las respondo, y hay diferentes cursos. En concreto hay cursos de maratón, de ciclismo, etc. Y hago un directo al mes con los deportistas para resolver todas las dudas posibles y hablamos de temáticas concretas. Sin más dilación, empiezo con el vídeo. En primer lugar, y el error más típico que suelo ver entre los ciclistas es no ajustar la alimentación al tipo de entrenamiento que vayamos a hacer. Aquí hay que tener en cuenta dos aspectos. El primero de ellos, en qué momento de la temporada estamos, qué mesociclo y qué estrategia o qué competición estamos preparando. A partir de aquí diseñamos el plan de alimentación. Pero es que además va a depender del tipo de entrenamiento que tengas cada día. No necesitas lo mismo un día de rodaje de 4 o 5 horas que un día de series en rodillo, ni un día que vayas a entrenar fuerza. Hay que distribuir los diferentes macronutrientes en función del entrenamiento que vayas a hacer. Para ello, a nivel nutricional, yo por ejemplo calculo una fórmula que se llama el MET. El MET, sabemos qué cantidad de kilocalorías vas a consumir en función del tipo de actividad que vas a realizar. Y esto va a depender también de tu peso, altura, edad, etc. Y también tenemos que calcular el gasto energético que tienes durante tu día a día en función de qué actividad realizas. Para todo esto, yo en el programa Alimenta tu Meta monitorizo al deportista para tener todos estos datos y ser capaz de ajustar lo máximo posible la alimentación al día concreto. De esta manera, a largo plazo, si tú le das al cuerpo todas las necesidades que tiene de macros y de micronutrientes, a largo plazo tu rendimiento va a mejorar, sobre todo porque vas a ser capaz de completar cada uno de tus entrenamientos en muy buenas condiciones. Entonces estarás más saludable, prevendrás lesiones y te adaptarás mucho mejor a los entrenamientos. Por lo tanto, somos capaces de mejorar el rendimiento deportivo. Por lo tanto, para mí, aunque seas un deportista amateur, simplemente con que entrenes más de 5 o 6 horas a la semana, que esto en deportes de resistencia es muy poquito, ya necesitamos adaptar la alimentación al entrenamiento. El segundo error que suelo ver y muy relacionado con esto de aquí es no aportar la cantidad de hidrato de carbono suficiente. Muchos deportistas toman la misma cantidad de hidratos de carbono, da igual el entrenamiento que hagáis. Esto es un error muy habitual y los carbohidratos son la principal fuente de energía en deportes de resistencia. ¿Por qué? Porque dependemos totalmente del glucógeno para realizar este tipo de actividades y el glucógeno se agota muy fácilmente porque nuestras reservas están muy limitadas, entre 400 y 800 gramos tenemos aproximadamente en el cuerpo. La mayoría de deportistas no sabemos qué cantidad de glucógeno tenemos. Por lo tanto, será vital aportar ese hidrato de carbono para cerciorarnos de que esas reservas están llenas, que no se agotan y por ende nuestro sistema inmunitario no se ve afectado, la aparición de fatiga, evitamos lesiones y un largo etcétera. Por lo tanto, en deportes de resistencia, el nutriente por excelencia siempre va a ser el carbohidrato. Os digan lo que os digan. Y muy importante, no solamente intraactividad, sino a lo largo de todo el día. La ingesta de alimentos ricos en carbohidratos, como son el caso de la pasta, el arroz, el pan, la patata, la yuca, el boniato,
etcétera, son indispensables. Y muchas veces utilizamos hidratos de carbono simples, esos que a veces dicen, esto no es saludable, etcétera. En deportes de resistencia está totalmente justificado la utilización de, por ejemplo, miel, mermelada, etcétera, y azúcares simples. Va a depender del momento en que ingieras ese tipo de alimentos. Si es previamente al entrenamiento, después del entrenamiento estará totalmente justificado en deportes de resistencia. El tercer error que suelo ver entre los deportistas, en este caso ciclistas, es no conocer su tasa de sudoración. Cada persona tenemos una tasa de sudoración. La tasa de sudoración es la cantidad de líquido que perdemos por hora. Va a depender de algunos factores. El primero es el genético. Hay personas que no sudamos nada y hay personas que sudan muchísimo. Entonces este dato debes de conocerlo. También depende de factores ambientales, como es el calor, o sea, temperatura y humedad, ¿vale? Son los dos factores que más van a influir. También depende pues la ropa que llevemos, si transpira más y menos, etc. Es importante que a lo largo del año te realices este test varias veces para saber cuánto líquido estás perdiendo. A partir de él, pues intentar llegar a consumir el líquido que necesitas en cada uno de tus entrenamientos. Eso sí, es muy difícil reponer a la misma velocidad que nos deshidratamos. Por lo tanto, hay que intentar llegar a una medida aproximada. Quiero recordar, ya que he hablado del tema de la tasa de sudoración, que las bebidas isotónicas durante la actividad deportiva son las bebidas que más nos rehidratan, o sea, que mayor poder de rehidratación tienen, por encima de una agua simplemente, que es bastante habitual ver en deportistas de ciclismo salir a entrenar simplemente con agua, con bidón de agua. Esto suele ser un error, más si el entrenamiento va a ser más largo de 60-90 minutos, que en ciclismo es la mayoría de ellos. Por lo tanto, será importante aportar bebida isotónica en función de tu tasa de sudoración. Esta bebida isotónica nos aporta agua, sodio y hidrato de carbono, que son los tres nutrientes o compuestos que nos va a retrasar esa fatiga, nos va a ayudar a recuperar mejor y a mantener nuestro rendimiento deportivo. Por lo tanto, será primordial el uso de este tipo de bebidas. Ya sabéis que en el canal he hablado ya de isotónicas, cómo hacerlas caseras, cómo comprar isotónicos top, así que echad un vistazo aquí en el canal de YouTube. Cuarto error que suelo ver. Llegan muchísimos deportistas con una lista infinita de suplementos, entre ellos nitratos, betalanina, glutamina, BCAAs, el zumo de cereza, espectacular, ¿vale? Y no tienen una alimentación adaptada al entrenamiento o al tipo de actividad que vayan a hacer. Para mí esto es un error también garrafal. Primero hay que ajustar la alimentación al rendimiento, al entrenamiento, etc. Una vez hemos ajustado esto, vamos a ver en qué momento de la temporada estamos. ¿Qué necesitamos? ¿Creatina? Este será el primer suplemento que introduzcamos, la creatina. Después veremos, oye, necesitamos nitratos, bicarbonato, betalanina. ¿Necesitamos un recuperador? En la mayoría de los casos, recuperador no haría falta porque con la alimentación lo podemos cubrir, pero hay diferentes volúmenes de entrenamiento de, oye, voy a doblar el entrenamiento, igual aquí sí que hace falta un recuperador y un largo, etcétera. Por lo tanto, hay que evaluarlo, ver en qué momento estás y a partir de ahí ajustar la estrategia. Todo esto yo lo trabajo en el programa Alimenta tu Meta con mis deportistas. Es un punto bastante importante y fundamental. Primero, corregimos alimentación, después vemos qué suplementos podemos aportar. Pero antes de ponerte a aportar glutamina, BCAAs, etcétera, no olvides la creatina, que siempre lo digo. Bien, el quinto error bastante habitual está relacionado también con el tema de la hidratación. Ya lo he nombrado antes, durante la actividad deportiva, sobre todo en resistencia y cuando hacemos ciclismo de larga duración, necesitamos aportar agua, hidrato de carbono y sodio. El último mineral, o sea, el último error, es el sodio. No saber cuánto sodio debes de aportar. Esto también va a depender de tu tasa de sudoración. Decimos que aproximadamente necesitamos 1000 miligramos de sodio, es decir, 1 gramo de sodio, por cada litro perdido. Esto es una fórmula que solemos utilizar a veces, pero va a depender también de tu tasa de sudoración, pero también de cuánto sodio pierdes. Hay personas que sudan y no dejan la ropa blanca, pero hay quien sí. Por lo tanto, si dejas la ropa blanca ya es un indicador que pierdes bastante sodio. Entonces habrá que valorarlo. Normalmente decimos que necesitamos entre 400 y 1200 miligramos por hora. Va a depender de cada persona ajustar este sodio.
Además, el sodio lo podemos aportar de varias maneras, por lo tanto es importante leer los suplementos. ¿Cuánto sodio debemos de aportar? Oye, pues ¿cuánto sodio lleva este gel? ¿Cuánto lleva esta barrita? ¿Cuánto lleva este isotónico? ¿Y cuánto lleva estas cápsulas? ¿Cómo lo voy a aportar? Esto es fundamental. Entonces, saber cuánto estás tomando por hora. Fundamental. Es el mineral más importante en cuanto a deportes de resistencia. Hasta aquí el vídeo de hoy con los 5 errores que he recopilado más habituales y que estoy viendo últimamente. No olvides suscribirte a mi newsletter, que preparo una sorpresa para este mes de febrero de 2025. Y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbete a mi canal de YouTube. Un abrazo. Chao, chao.